Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar una vez más conectados en estos seminarios de formación de Fundación Patria Unida, además con un tema trascendental. En las próximas semanas se va a jugar el futuro del órgano autónomo del Instituto Nacional Electoral, el futuro de la democracia en México y con ello el futuro de nuestra libertad. Y para eso queremos agradecer a nombre de todos los que integramos Patria Unida a nuestros dos grandes invitados, el maestro Arturo Sánchez, exconsejero del INE, y al senador Damián Cepeda. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Esta noche, además, Paulina Pérez González, a quien más adelante presentaré, estará moderando este primer panel. Paulina estudió comunicación en la Universidad Anáhuac México Norte, con estudios en habilidades gerenciales, democracia, sustentabilidad y planeación de campañas políticas en instituciones de México y en el extranjero. Actualmente está cursando la licenciatura en Derecho y está certificada en el estándar de competencia S0539 para la atención a víctimas de violencia. Dentro de la sociedad civil, ha sido directora de capacitación de Fundación Virtus y exsecretaria general de Nada Nos Detiene. Actualmente es coordinadora de Relaciones Políticas de Patria Unida. Como militante del Partido Acción Nacional, es consejera y miembro de la Comisión Permanente en el Estado de México. Trabajó en el Comité Ejecutivo Nacional en varios cargos. Fue diputada local en la 59ª Legislatura del Estado de México. Fue 10ª regidora del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez para el periodo 2019-2021 y se reeligió como primera regidora en el municipio para la administración 2022-2024. Desde la regiduría ha impulsado la defensa de la vida, la familia y los derechos fundamentales, promoviendo programas integrales para la vivienda, rehabilitación de espacios públicos y conservación del medio ambiente para un mejor desarrollo de las familias, la comunidad y las próximas generaciones a través de un gobierno abierto, participativo y transparente. Pau, también muchas gracias por acompañarnos y por moderar este panel. Antes de cederte la palabra, quiero recordarle a todos los conectados que tenemos un concurso de ensayo sobre el tema y la materia. Tendrán hasta el 22 de noviembre para enviarlo en la página y ahorita les compartimos por el chat toda la información y a través de su correo recibirán la información con los detalles específicos y los 5 mejores ensayos serán publicados en el blog de Patria Unida y difundidos en nuestras redes sociales. Con esto les cedo la palabra a los expertos y les agradezco nuevamente a nombre de Patria Unida. Muchísimas gracias, Alice, por la presentación, sobre todo por la invitación y sobre todo felicidades por todo el esfuerzo que hace Patria Unida cada semana para llevar temas de total interés y de defensa de lo más importante que tenemos como personas, que es nuestra libertad. Yo muy agradecida además de poder moderar este panel con no nada más 2 expertos, sino 2 personas a las que admiro por el trabajo que tienen y la trayectoria que tienen desde diferentes ámbitos, pero con un mismo objetivo que es justamente la democracia, la defensa de libertades en nuestro país y que hoy más que nunca se ha vuelto totalmente trascendental, no nada más para el hoy, pero sobre todo para las futuras generaciones. Como bien lo comentó Alice al principio, desde el 28 de abril el presidente presentó esta iniciativa de reforma electoral que con sus típicos argumentos y narrativas, falsas narrativas, que sobre fraude, sobre privilegios, intenta fundamentar una reforma que quiere desaparecer OPLES, los tribunales locales, quitar atribuciones al INE para conformar no nada más su autonomía, sino también para conformar el padrón, y diversas propuestas que evidentemente prefiero darles a ustedes la palabra, pero como bien lo dijo Alice, en una democracia que además es joven hasta cierto punto, porque a partir de 1990, que la tenemos y que se empieza a conformar el INE y con cada uno de los procesos de mejoras que ha tenido a través de la historia y a través de grandes legislaciones e iniciativas, hoy se presenta esta iniciativa que representa un atentado a nuestra democracia, pero finalmente hacia nuestro futuro y hacia nuestra libertad. Entonces, bueno, para presentar a nuestros hoy grandes ponentes y panelistas,
Empezaré con el maestro Arturo Sánchez, leeré ambas semblanzas y luego iré dando la palabra a cada uno de ustedes. Como lo comentábamos al principio, serán una breve opinión y análisis de lo que es y lo que significa esta reforma electoral, la opinión y análisis que tienen desde los dos ámbitos en los que ustedes se desarrollan como legislador y como exconsejero y académico, para poder después entablar un diálogo y también preguntas y respuestas de nuestro público. Bueno, el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestros en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. De 1996 a 2003, en el entonces IFE, fungió como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y posteriormente fue nombrado por la Cámara de Diputados como consejero electoral por el periodo 2003 a 2010. Posteriormente, en el actual INE, fue nombrado nuevamente consejero electoral para el periodo 2014-2017. De mayo de 2017 a diciembre de 2020 se desempeñó como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Dentro de su vocación académica, ha sido docente e investigador en varias instituciones educativas del país, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Maestro, es un gusto y un honor poderlo tener aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora procedo a leer la semblanza de nuestro senador Damián Cepeda Vidales. Es maestro de Administración de Empresas MBA por la Universidad Thunderbird en Arizona, Estados Unidos, y por el Tecnológico de Monterrey, y licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Además, cursó estudios en diversas materias, incluyendo mediación y políticas públicas en universidades de prestigio nacionales e internacionales como la Universidad de Harvard. Diputado local de la 54 legislatura en el Congreso del Estado de Sonora, del 2009 al 2012, en la cual fungió como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Diputado federal en la 62 legislatura del Congreso de la Unión, del 2012 al 2015, en la que fungió como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Fue candidato del PAN a la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora, en el 2015. Inicia su participación política en el Partido Acción Nacional en el año 2000, en el cual es militante activo desde el 2001, partido en el que ha sido integrante en diversas ocasiones del Consejo Estatal y Nacional. En agosto de 2015 fue electo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y en diciembre de 2017 tomó protesta como presidente nacional del PAN, cargo que concluyó el 25 de agosto de 2018. Actualmente es senador de la República, donde se desempeñó como coordinador parlamentario de septiembre a noviembre del 2018 y actualmente es integrante de las comisiones de justicia, de puntos constitucionales, de gobernación y de estudios legislativos. También nuevamente, muchas gracias, senador. Como siempre es un gusto poderlo saludar y poder estar coincidiendo en estos paneles y sobre todo, como lo dije al principio, ambos ver su trayectoria y también como jóvenes admirar el trabajo que tienen. Entonces, bueno, para iniciar, como decía, si le podemos dar el uso de la voz al senador para, insisto, bueno, si empezamos si quieren con el senador, para dar opinión, análisis desde la perspectiva, desde el Senado, desde la parte legislativa, la opinión que se tiene sobre esta reforma. Insisto, daremos unos 5 o 10 minutos para expresar ambas opiniones y luego iniciar con el diálogo. Yo, si te parece, Pau, me parece que por respeto al consejero y del tema, el exconsejero, me encantaría escuchar a quien fue miembro del instituto, si les parece, y con mucho gusto yo intervengo después. No sé si estás de acuerdo, Arturo. Desde luego, claro que sí, mi querido Daniel. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Creo que estamos en un momento de mucho debate, de mucha reflexión y creo que cualquier espacio en el cual podamos expresar nuestras inquietudes, por diversas que sean, son importantes para, como bien se decía, lo que se va a definir para México. No es poco decir que se va a definir el futuro del país.
si tenemos un país en cualquier circunstancia económica, pero sin democracia y sin libertades, estamos en serios problemas. Muchas gracias además por permitirme estar con el senador Damián Cepeda. Digo, nos conocemos, mi querido Damián, hace mucho tiempo, hemos vivido algunas historias juntas, pero creo que esta es una historia realmente importante. Yo quisiera nada más establecer en esta introducción 3 puntos que me parecen serios. Primero, hay que dimensionar el tamaño de la propuesta que se nos pone sobre la mesa por parte del presidente de la República. No es un conjunto de reformas pequeñas o de cambios legales o constitucionales que pudieran uno por uno buscar algún cambio que perfeccione nuestro sistema democrático. Me temo que se trata de un proyecto integral, un proyecto que trastoca integralmente al sistema electoral mexicano. ¿Por qué? Porque toca 4 áreas fundamentales. Primero, que a mí me parece importante, pero está en la cancha de los señores legisladores, y seguramente Damián nos dirá mucho al respecto, se toca el sistema de representación política. En pocas palabras, se está cambiando la forma como los ciudadanos vamos a estar representados ante el Congreso. Cuando se trata de modificar las cámaras de diputados, su tamaño, su composición, cuando se trata de tocar los congresos locales o la conformación de los ayuntamientos, no se trata de palabras menores. Se trata de hablar de la forma como vamos a estar representados los mexicanos en los órganos que están diseñados para ser representados. Eso toca la reforma. Segundo, el sistema de partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos, pero no nada más se necesita que haya partidos políticos, se necesita que haya un sistema de partidos que orgánicamente funcione para poder ofrecerle a la ciudadanía alternativas por las cuales podemos votar. A ver, cambiar la estructura del financiamiento público a los partidos políticos. No estoy diciendo cambiar el tamaño del financiamiento público de los partidos. Podemos ampliarlo o reducirlo. No, lo que se está cambiando es la estructura del financiamiento. Solamente dinero para campañas, ni un peso para actividades ordinarias. Eso es cambiar la estructura. Eso, más el cambio que se propone al acceso de los partidos a los medios de comunicación, cambia de una manera importante la posibilidad y la potencialidad del sistema de partidos en México. 3, los procedimientos electorales. Mucho hablamos de que quieren eliminar al INE y todo eso. Antes de hablar de eso, que es mi cuarto tema, me preocupa más que se cambien procedimientos electorales, como por ejemplo, ¿quién es la autoridad responsable de integrar el padrón electoral? O, por ejemplo, decidir el carácter temporal, ahora se propone, de los funcionarios responsables de organizar la elección en los distritos y en los estados. Además de eliminar a los soples y concentrar todas las actividades electorales del país en un solo órgano, como si no existiera una federación, como si los estados no contaran, como si no tuviéramos en nuestra Constitución que los estados son libres y soberanos con su propia Constitución, su propio Congreso y sus propias leyes. Y cuarto, sí cambiar la estructura de los principales órganos de gobierno del Instituto Nacional Electoral. La forma de designación de los consejeros electorales seguramente es perfectible para lograr mayor imparcialidad y lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero proponer una elección popular de los consejeros electorales es partidizar, ahora sí, al Consejo General del INE. Y la, perdonen que lo diga, absurda propuesta de disminuir de 11 a 7 consejeros no muestra más que la gran ignorancia de cómo trabaja el INE. Con 11 consejeros electorales apenas nos dábamos abasto para cubrir las comisiones que había en las que había que participar, las presidencias de comisiones en las que teníamos que dirigir y poder proponer acuerdos concretos para el Consejo General del INE. Ahora se propone que sean 7, además asumiendo más responsabilidades. Es no entender a la autoridad electoral. Ese es mi primer tema y mi primera preocupación. Segunda preocupación. La propuesta de reforma tiene una lógica que afecta
la autonomía del INE. ¿Por qué? Dice, no, si no se va a cambiar nada, el INE va a seguir siendo autónomo, o el INEC, como se le quiera llamar. No, no hay problema. Lo que pasa es que la autonomía no es una disposición legal. No basta que la Constitución diga que el INE es autónomo. La autonomía es un conjunto de atributos que tienen las autoridades electorales que les permiten uno por uno en cada una de sus áreas tomar decisiones que son libres, sin la intervención de nadie, sin la influencia de ningún otro actor que no sea la propia autoridad electoral. Entonces, cambiar uno de los atributos del instituto, disminuir sus facultades, ya se está tocando la autonomía institucional. Y eso sí me preocupa de una manera importante, porque hubo una época en que la autoridad electoral no era autónoma y había un claro favoritismo a favor de un partido político. Y mi tercer punto, y con eso termino esta introducción, es importante entonces frenar los cambios constitucionales, pienso yo, ¿sí? Los que se propongan, pero también tenemos que tener cuidado, y es lo que me preocupa de lo que no se dice en la reforma, de los cambios legales que podrían venir acompañando a una reforma electoral. Supongamos que no se da los cambios constitucionales, perfecto, qué bueno, pero sí se pueden dar sin necesidad de votos de la oposición, cambios legales que también pueden afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y por lo tanto, sí es necesario clarificar muy enfáticamente lo que puede significar una reforma que no cuente con el consenso de todas las fuerzas electorales. Por eso, y termino, no se trata de analizar punto por punto. Bueno, que a ver, los OPLES que desaparezcan o no, o que los consejeros se elijan de esta manera o no. No se trata de analizar punto por punto. El paquete vicia la fortaleza del sistema electoral mexicano. Por lo tanto, el paquete no funciona. Si quieren una reforma electoral, hagamos un paquete que haga sentido. Este no hace sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Antes de ceder la palabra al senador, recordarles a quienes nos acompañan el día de hoy que en el chat pueden empezar a anotar sus preguntas que tengan para ambos ponentes para poderlas leer posteriormente. Muchísimas gracias, maestro. Ahora se da el uso de la palabra al senador Demen Cepeda. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Alice, por la invitación a ambas. Y un saludo, Arturo. Qué gusto coincidir contigo en este foro. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y déjame entrarle al grano, pues, para no acabarnos el tiempo. Y luego nos tardamos mucho. Yo les digo lo siguiente. Bien, a mí me parece, en términos generales, que siempre se pueden mejorar las cosas. Yo no estoy conforme al 100% con cómo funciona nuestro sistema democrático, pero creo que el corazón del objetivo que debe de tener está garantizado, que es, nosotros tenemos la certeza de que si hay una elección, se cuentan los votos y gana quien más votos tuvo. Y eso me parece que tiene que defenderse pues, a muerte, así, tal cual. Entonces, quiero empezar muy claramente diciendo lo que jamás vamos a hacer ni un servidor, ni hasta este momento que yo tenga conocimiento, ningún legislador del Partido de Acción Nacional. No vamos a aprobar absolutamente nada que ponga en riesgo la democracia de este país y nada que ponga en riesgo la autonomía e independencia del árbitro electoral. La propuesta del presidente a mí me parece bastante dañina, pero debo decir que varios temas, en algunos coincido, en otros creo que son temas que sí se tienen que debatir, pero los dos principales dañinos me parece que nada del resto vale la pena tanto como para dar esos 2 puntos. O sea, la propuesta trae alrededor de 10 puntos, más o menos. Pudiéramos, si hacemos subtemas, encontrar más. Algunos de veras me parece bastante debatibles. Ahorita meto eso, voy a dejar para otro lado. Pero hay 2 temas que en este primer momento yo quisiera abordar que me parecen que bajo ningún motivo se deben de aprobar. El primero tiene que ver con esta invasión a la autonomía e independencia que quiere hacer el presidente con el nuevo mecanismo de nombramiento de los integrantes del INE. Y el segundo tiene que ver con la nueva propuesta de integración del Congreso de la Unión que busca también dominarlo. Y explico los dos en mi visión y pues ahorita si me da tiempo con las preguntas me voy al resto y por qué hago estos comentarios. A ver,
¿Qué me preocupa del nuevo órgano? Primero, desaparece el INE como tal, no nombra un nuevo órgano, INEC, ¿no? Esto debo decir que lo que pasa es que de verdad dan ganas, pues de ahí también un poquito de crítica al pasado. Pues así pasó del IFE al INE y corrieron a todos los consejeros, pues tú recordarás, mi estimado Arturo, y se nombraron nuevos consejeros. Entonces tampoco es como que es, híjole, algo que jamás en la historia de México ha sucedido, no. O sea, sucedió ahorita hace apenas unos cuantos años, pues, ¿no? Con los votos de PAN, PRI y PRD. Entonces, eso a veces luego nos quita credibilidad cuando se vienen los debates más a la fecha actual, de cómo hace unos años no dijiste nada que se hiciera y ahora sí estás pegando el grito en el cielo. Yo por eso soy de la idea de que siempre hay que tratar de ser consistentes en el tiempo, ¿no? Y tratar de no hacer cosas buenas que parezcan malas o al revés. Entonces, en aquel entonces yo voté a favor de crear este nuevo órgano nacional, creo que se hizo bien, pero hoy el planteamiento es lo mismo, o sea, es pues quito y pongo a los nuevos. ¿Qué le veo de peligro hoy? Hoy me parece a mí que el objetivo del presidente al quitar a los consejeros actuales es quitar un órgano que le incomoda, un órgano al que no domina, un órgano que no se ha prestado a ser subordinado del presidente. Afortunadamente, pues porque es un árbitro electoral, no tiene por qué ser subordinado del Poder Ejecutivo ni de algún partido. La segunda parte que me preocupa de este borrón y cuenta nueva es cómo quiere rellenar de nueva cuenta el órgano. Y más o menos lo que dice es, ¿sabes qué? Lo vamos a votar. ¿Por qué? Porque pues nadie más sabio que la ciudadanía, entonces vamos a ir a elección directa y que lo voten. Yo no tengo nada con la elección directa de distintos cargos. Este cargo en particular me parece que no es un concurso de popularidad. Lo ideal a lo que aspira uno cuando está pensando en un árbitro electoral es a que sea, por un lado, capaz técnicamente, que tenga capacidad profesional y técnica para poder desarrollar el cargo. Y la segunda característica que yo estaría buscando en los consejeros es que garanticen la autonomía y la imparcialidad. Y sería esa mi primera, de hecho. O sea, lo que quieres de un árbitro es que sea árbitro. Y yo he venido poniendo el ejemplo de lo que podría pasar con el mecanismo que propone el presidente. El presidente dice, muy bien, se van a nombrar a 7 consejeros nuevos a través del voto popular. Pero ¿quién propone en la propuesta del presidente a los candidatos? 20 los propone él de manera unilateralmente, el presidente. Entonces ya con eso sobra. Ya ni siquiera tengo que saber a quién propone a los otros. Él solo propone a más, casi 3 veces a los que van a ser electos. Entonces ahí pueden entrar perfiles completamente afines a él y subordinados. Los otros 20 los nombra 10 la Cámara de Diputados, 10 el Senado, que tiene control de Morena y que lastimosamente también logra las 2/3 partes cuando se lo propone, cuando menos de la Cámara de Diputados, porque la oposición no ha estado a alguna parte de la oposición a la altura de la circunstancia y termina doblándose. Entonces, que me digan es que es por 2/3 partes, es que va a conseguir los votos, pues. O sea, la verdad las cosas. 3, nombra a otros 20 el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco ha sido, como que digan ustedes, el mejor ejemplo de autonomía e independencia. Entonces, al final, llegan perfiles que van a poder ser afines a uno de los partidos. Hoy el presidente López Obrador, mañana el PAN, el PRI, el que sea. No es correcto. Un árbitro tiene que ser imparcial y se va a voto popular. Yo les ponía el ejemplo y les decía, a ver, ¿quién es el futbolista más conocido hoy en día en México de la historia reciente que esté vivo? Seguramente uno de los 5 más conocidos se llama Cuauhtémoc Blanco. Y este señor pues gana elecciones, pues ya tan es así que ganó la elección de Morelos, ¿verdad? Se le ocurrió salir a la elección y la gente votó por él, aunque no tenía la menor idea de ser gobernante. Si ese señor se le ocurre ser candidato bajo este modelo, seguramente va a ganar, ¿eh? O sea, no le gana, yo creo que ni siquiera un aspirante presidencial, algunos, pues, ¿no? Porque es muy popular y porque así pasa, pues, en las elecciones. Eso implica que es el perfil adecuado para ser árbitro electoral. Dios nos libre, pues. ¿Por qué? Porque no tiene, por un lado, el perfil técnico para hacerlo, pero segundo, muy respetuoso, pero él ya decidió apoyar un movimiento político, que es el movimiento de Morena o de la coalición gobernante. No es el perfil adecuado. Y con este mecanismo, perfiles como el de él o de artistas que sean muy afines hacia Morena o demás, o de otros deportistas o políticos que no tengan afiliación y por lo tanto ya no sean excluidos del mecanismo de exclusión que trae la Constitución y entren, pueden llegar a ser consejeros. ¿Van a ser buenos árbitros? No. Es como si en un partido de fútbol agarras al
jugador más famoso del otro partido y lo pones de árbitro. ¿Eso es justo para el otro equipo? Por supuesto que no. Lo que tenemos que aspirar es a tener perfiles académicamente viables, técnicos, digamos, y que garanticen autonomía e independencia. ¿Creo que el mecanismo actual es perfecto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Es mucho mejor que el de antes? Sí, porque se hace una evaluación, demás, pero tiene todavía mucho margen la Junta de Coordinación Política en el nombramiento de algunos integrantes del comité que evalúa, y al final ni siquiera le tienen que hacer caso, porque las quintetas que le propones al Pleno las ordena la Junta de Coordinación Política. Entonces, yo estaría dispuesto a mejorar ese mecanismo con el cual se nombran ahorita, sí, en tanto sea para fortalecer que los perfiles sean autónomos e independientes, no para un concurso de popularidad que terminaría con el presidente invadiendo al INE. El segundo tema, y me voy en 2 minutos porque sé que ya me amplié, o llevo como 6 minutos creo hablando. El segundo tema que me preocupa es la integración del Congreso. ¿Qué propone el presidente? Dice el presidente que quiere acabar con los pluris, pero luego en los hechos propone puros plurinominales a nivel nacional. Primero, yo sé que son poco populares los plurinominales, pero la verdad es que están pensados para generar una compensación y que el Congreso se acerque a un reflejo de cómo votaron los ciudadanos. En México, desgraciadamente, eso no pasa. Al día de hoy, no sé si sepan, pero Morena en el 18 con 37% y 39% en cada una de las cámaras de votación, tuvo el 51% de la integración de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque permite la Constitución 8% de sobrerepresentación, lo cual deberíamos de acabarlo ya, o sea, bajarlo a 0. Yo no estoy de acuerdo en darle un solo diputado pluri a nadie si no se lo ganó en las urnas o con el voto porcentual. Pero segundo, hicieron fraude a la ley a través del convenio de las alianzas, al grado que hicieron pasar a Mario Delgado, que es el dirigente nacional de Morena, y entonces era el coordinador de Morena, como que no era diputado de Morena, que era diputado del PT, con tal de que no le contaran los diputados de mayoría Morena y les dieran más pluris. Bueno, dice el presidente, tenemos un problema de representación, vamos a hacer un nuevo mecanismo de integración. Y propone eliminar el voto directo de la gente por sus diputados y hacer puras listas e irse a algo que dice él que se acerca a la representación pura. La verdad es que la representación pura es bastante debatible, es bastante positiva si le cubres sus errores. Pero lo que propone él son listas que hacen los partidos, que ordenan los partidos. Propone quitarte a ti el derecho de votar por Juan Pérez, por Damián Cepeda, por Paulina, por quien quieras, y luego en un esquema de reelección poderlo premiar o castigar si hizo un buen trabajo o no, y que los partidos dominen las listas y que tú no puedas votar individualmente por las personas. Segunda cosa que propone, que cada estado se haga borrón y cuenta nueva en su mismo estado. Esto lo que hace es que se acaban los espacios de diputados y va sobre representando a los grandes. Entonces, al final lo que va a pasar es, al integrar el Congreso, Morena y los partidos grandes van a dominar el Congreso. Entonces, es una trampa. Yo les diría, estos dos temas son los más peligrosos en mi ver. ¿Se puede mejorar las dos cosas a como está hoy? Claro que sí. La del INE con un mejor nombramiento para los consejeros y la del Congreso, sí, reduciéndolo. Y yo he puesto en la mesa un esquema mixto en donde votes directamente por los diputados y gane quien gane, y solo uses el número de pluris que estrictamente sean necesarios para que quede el Congreso como un espejo de la votación. Es decir, si con 50 pluris ya compones la votación de la gente, pues esos, ¿por qué tienen que ser 200? Si con 80, 80, si con 100, 100. Entonces el Congreso quedaría, si por el PAN votó 27%, 27% de integración, si por Morena el 15%, si por el otro el 10%, el 10%, y tendrías un Congreso que represente fielmente a los ciudadanos. Eso se podría hacer, pero lo que propone el presidente, la verdad es que es una manzana envenenada que solo busca dominar por un lado al INE y por otro lado al órgano legislativo de este país. Muchas gracias, senador. Sobre todo aquí, a lo mejor empiezo a hacer un poco más de diálogo por dos posicionamientos que acaban de hacer durante su diálogo. Esto parece una batalla y una carrera más bien, bueno, batalla y carrera de resistencia, porque
por los números de no lograr pasar, después viene el presupuesto y le pueden bajar presupuesto al INE, y después viene, si no se lograra cambiar, viene el próximo año la elección de consejeros, ¿no? Entonces va a ser una constante carrera de resistencia en defensa de la democracia. O sea, aquí esto es ahorita la efervescencia, pero sabemos que esto es continuo. Y hay dos espacios importantísimos, que es la parte social, lo que se está organizando desde sociedad civil, desde la academia, para defender desde la ciudadanía, pero la batalla está en lo legislativo, ¿no? Está en la Cámara de Diputados, en el Senado, en donde ahí están los votos, y eso es como a veces los ciudadanos nos sentimos como, hijo, ¿cómo ayudamos, no? Primero quisiera saber ahí el cómo lograr esta sinergia entre legisladores y sociedad civil para un resultado positivo en esta carrera de resistencia, pero además también ha habido posicionamientos muy específicos de los partidos políticos, y aquí pudimos ver un poco de contraste, en donde se ha dicho no, o sea, se vota, no importa, no vamos a aceptar ningún cambio, va en paquete, no, que es algo un poco a lo que iba el maestro, y en otros aspectos analicemos, ¿no? Analicemos qué sí se puede y qué no. Entonces, aquí sí quisiera abrir a lo mejor un poco el debate y el diálogo, encontrando justamente estos puntos medios para que sociedad civil estemos totalmente informados y veamos cómo podemos coadyuvar y apoyar a los legisladores y en la parte académica en esta parte de defensa de democracia y libertades. Cedo la palabra a quien guste iniciar, porque creo que son dos posicionamientos muy contrastantes, pero que además van marcando la pauta de lo que podamos adelantarnos a la agenda que quiere establecer el presidente. Adelante, maestro. A ver, a mí lo que me preocupa, estando de acuerdo en términos generales con lo que plantea Damián, a mí lo que me preocupa es que ninguna de las propuestas presidenciales, aún con su debate, es inocua. Tiene consecuencias, tiene un derivado que afecta a la institucionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, cambiar el sistema de representación proporcional. Muy bien, podríamos perfeccionarlo y demás, pero lo que yo veo es que estamos en una situación en la cual la propuesta como está, fíjense lo que dice, desaparecemos los distritos electorales, de manera de que haya un sistema de representación proporcional integral. Vale, puede ser, si la mayoría del Congreso está ahí, nada más que al desaparecer los distritos electorales, desapareces toda la estructura electoral que justifica la presencia de un servicio profesional electoral en cada distrito que permite la organización de las elecciones. Entonces, desapareces los distritos, haces un sistema muy bueno, si quieren ustedes, de representación proporcional, ¿sí? Pero desapareces al servicio profesional electoral y lo sustituyes con trabajadores eventuales para organizar las elecciones. Eso es minar a la autoridad electoral. Y es por eso que tenemos que pensar integralmente la reforma. Ninguna de las propuestas que hace el presidente de la República es inocua. Tiene derivados para todos lados. Por ejemplo, dice la reforma, el padrón electoral, dice, el Instituto Nacional Electoral y de Elecciones será el responsable de integrar el listado nominal de electores. Ah, gran cambio. Ya no es el padrón electoral. Antes la Constitución dice el padrón electoral, ahora dice el listado nominal. ¿Quién va a integrar el listado? ¿Quién va a integrar el padrón electoral? ¿Va a salir del INE para dárselo a quién? Ahora, eso trae consecuencias importantes. ¿Quién te va a dar la credencial para votar con fotografía? Y además echas para fuera a 332 funcionarios del servicio profesional del INE. Entonces, ninguna de las propuestas, en aras de la austeridad, ninguna de las propuestas del presidente por sí misma, si no se analizan integralmente, dejan de lastimar al Instituto Nacional Electoral. Por eso me opongo a que se analice punto por punto. Lo que yo esperaría de la oposición sería proyectar integralmente una reforma que integralmente resuelva y mejore el sistema electoral.
No un punto sí, un punto no. Urna electrónica, estoy de acuerdo con la urna electrónica, todos estamos de acuerdo, pero que nos digan cómo, cuándo, quién y por qué, y cuáles son las capacidades de la autoridad electoral para poder verificar que esto sea claro. Entonces, es en donde yo no tengo confianza para nada de que digamos sí a la urna electrónica y de repente en la ley nos diga la urna electrónica va a ser propuesta por el Congreso de la Unión con un formulario de este tipo y va a estar. Es en donde yo no tengo confianza. Si hubiera una propuesta integral de todos los partidos, con todos los puntos que se quieran para mejorar el sistema, yo iría claramente. Pero esta propuesta viene de una persona, sin tener una negociación con ningún partido político. Simplemente fue el presidente de la República, ni siquiera su partido, el presidente de la República que la propone. La asume su partido, la pone a debate. Pero ¿Sí? ya está en el legislativo y para eso es el legislativo. Yo un poquito, a ver, déjame, te entiendo perfectamente y déjenme dar tranquilidad por un lado, pero sí diferir en otro. Y quizá tiene que ver con que no solo estoy viendo el tema electoral de la reforma, sino estoy viendo cómo tratar de ganarle a este gobierno, ¿no? En términos de opinión pública y de poder ganar la elección en 2024 y qué es lo más sensato. A mí me parece que uno de los errores de la oposición, y aquí déjame asumirme, yo sé que tú no lo estás en ese, porque no estás en un partido, yo sí. Me parece que uno de los errores de la oposición es estar en el continuo no. O sea, esto no, anti-AMLO, pero no proponemos nada, pues, o se propone poco. En lo personal yo me esfuerzo por decir, es que eso no basta, pues. O sea, partimos de que en 2018 la gente estaba cansada de su realidad actual, de falta de oportunidades, de mucha corrupción, de pobreza, desigualdad, y el presidente López Obrador supo encabezar una esperanza de cambio que nos estuvimos peleando particularmente Morena y PAN. Nos rompen las piernas con los ataques de PGR y demás, nos ganan y se va. Pero hay un por qué pasó eso, pues había un cansancio real de la ciudadanía que quería cambiar su país. Querer decir nada tiene que cambiar, pues me parece que no embona con la realidad de los ciudadanos, pues, ¿no? Yo mismo digo, pues, yo sí creo que se pueden mejorar muchas cosas, pues, a mí sí me parece que no es perfecto el sistema. Claro, no a cambio de poner en riesgo la autonomía e independencia del INE. A ver, ¿le vamos a pasar que puede invadir el INE? No, miren, se los dice el más duro de los duros. Yo no he votado una vez, no le voté un solo ministro y un montón de la oposición ahí están en una lloradera, que los ministros de la Corte, qué bárbaros, sus decisiones, y yo les digo, ¿y con qué votos llegaron? Nomás para saber, pues no, porque Morena no tiene 2/3 partes, o sea, le dieron los votos de la oposición, una cortadera de venas, qué bárbaro lo que está haciendo con la educación, ¿y con qué votos logró la reforma educativa? Porque que yo sepa no tiene 2/3 partes Morena, ni nunca las ha tenido. Una lloradera con la militarización y cómo, con qué votos llegó. Entonces, yo siempre les digo, oigan, es que México se defiende con votos. Entonces, a mí no hay manera que me doble. O sea, el lado de autonomía, independencia, no va a pasar. El lado de una nueva manera de integrar el Congreso que le permita sobrerepresentarse, no va a pasar. De ahí a que yo diga, nada podemos cambiar, pues yo creo que no. O sea, si yo veo la posibilidad de lograr segunda vuelta electoral, por ejemplo, en este país sin sacrificar autonomía e independencia, pues claro que la voy a aprobar, ¿no? Poniendo la regulación que entre en vigor, en fin, que probemos bien el método, todo lo que quieras. Le podemos poner en el transitorio todos los candados del mundo para que en la ley secundaria no nos puedan regular mal el tema. Pero claro que tienes que estar dispuesto a hacer cosas positivas. Financiamiento a partidos políticos, tú lo tocabas ahorita. Pues yo sí simpatizo con que nos reduzcan financiamiento. Lo propuse cuando éramos dirigencia, porque es un exceso, pues. O sea, es un dineral. Es un dineral el dinero que se le da a los partidos políticos. No estoy de acuerdo también con la fórmula, por ejemplo. O sea, yo sí creo que debería de bajarse en ordinario, ¿no? Que es un dineral, bajarse. Pero, por ejemplo, ya en campañas, si yo me pregunto, oye, ¿por qué le dan más dinero a este candidato a gobernador o a presidente de la República que a este? Si ya cumplió con todos los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República, están peleando por el mismo cargo. Es un desequilibrante de la elección, es injusto, pues. O
sea, yo sí estaría de acuerdo en que en la campaña sea paritario. Igual los spots. Oye, ¿por qué le das más spots a este? Es que hace 3 años tuvo más votos. ¿Y que estamos en una elección de hace 3 años o qué? Porque que yo sepa, estamos compitiendo por el mismo cargo y deberíamos de competir en las mismas condiciones. Es injusto que la gente vea 10 veces este candidato y una vez este candidato. No es justo eso, no es democrático, pues. Son reglas hechas por los partidos grandes para desequilibrar la elección. Entonces eso es a lo que me refiero. Oye, espérame, claro que eso sí estaría dispuesto. Oye, un mecanismo que me permita evitar la sobrerepresentación en el Congreso, bajarla de 8 a 0 y usar el esquema de representación proporcional para que sea un espejo el Congreso, no hubiera tenido mayoría nunca, ni simple Morena. Y ahorita no tuviéramos la tragedia que tenemos de la aprobación sin ver de los presupuestos, de la aprobación sin ver de la ley secundaria. Entonces, si veo la oportunidad de hacer eso, pues claro que lo voy a hacer. Yo me iría más allá. Un registro público, por ejemplo, de promesas de campaña, nada de que te lo firme y te lo cumple y luego todo el mundo se ríe, pues no. No, ante el INE, ¿qué tal? A ver, señor candidato. Muy bien, usted dice que va a presentar una iniciativa de tal cosa. ¿Cuándo la va a presentar? En tal fecha, muy bien. Usted dice que va a hacer esta política pública, ¿cuándo lo va a hacer? Muy bien. Y luego un esquema de sanción si no lo haces. O sea, por ejemplo, juicio político que vaya desde amonestación hasta destitución e inhabilitación. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Claro. Yo, Damián Cepeda, esta no es una propuesta del PAN, creo que deberíamos de debatir si vale la pena continuar con el modelo de 6 años en la presidencia y en las gubernaturas, o valdría la pena analizar qué ha pasado en países como Estados Unidos y en otros países que acortan los periodos a 4 años con una reelección, evidentemente partiendo de quien sea electo con ese método, no con el de ahorita, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque pues 4 años lo valoro, hace buen trabajo, te premio, haces más trabajo, te corro. A eso me refiero, Arturo, con que Totalmente de acuerdo, sí, Damián. creo que esa reforma, nomás termino esta idea, creo que esa reforma debería ser lo que estemos debatiendo. Ah, no quieren, entonces no. Ah, me pones de condición poner en riesgo al INE, entonces no. No hay nada que valga poner en riesgo al INE. A ver, pero entonces, mi querido Damián, estamos totalmente de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Pero no estamos hablando de la propuesta del presidente de la República. Por supuesto que no, por supuesto que no. Estamos hablando de una reflexión novedosa a partir de una serie de reconocer que hay serios cambios que es necesario hacer. Y yo comparto contigo estos puntos. Y a los puntos que tú mencionas, habría muchos que agregar. El sistema es perfectamente en muchos aspectos. Y has mencionado ejemplos realmente importantes. Hay unos muy debatibles, la segunda vuelta. Perfecto. Lo único que yo quiero enfatizar, has dicho cosas interesantes, bajar el dinero de los partidos, muy bien. Yo incluso diría, bajemos el dinero de los partidos y además acotemos en qué pueden gastar los partidos en campaña. Uniformemos, los partidos para sobrevivir necesitan tanto dinero y punto. Entonces, que sea paritario en muchos aspectos. Una estructura básica, ¿no? Nacional, de operación, claro. Y además, incrementar algo que no dice el presidente en su propuesta, una mejor rendición de cuentas por parte de los partidos y darle músculo a la autoridad electoral para que pueda implementar sanciones. Creo que vamos por la misma línea. Y fíjate que lo que estás diciendo, me sumo, porque estás llamando a una reflexión integral del sistema electoral. Sí, de acuerdo. Que ese es mi punto, ¿sí? Lamentablemente, a 9 de noviembre del año previo al inicio del proceso electoral, cuando nos quedan 1 mes y medio de Congreso, de sesiones ordinarias del Congreso, cuando sabemos que por ahí de finales de mayo tiene que estar lista cualquier reforma para que pueda operar en el 24, que requiere de una reflexión que tiene que pasar por los estados de la República, que implica las instituciones estatales electorales, los OPLES y demás. Caray, hubiéramos buscado un mejor momento. Sí, o ponerla que aplique hasta el 27, pues. O hacer algo que aplique hasta el 27, tienes toda la razón, o hacer la reforma con un Congreso más equilibrado, con lo que resulte de la elección del 24. Sí,
Ahora, coincidirás conmigo, Arturo, que yo les decía el otro día, estábamos en un debate, y les decía, es que miren, ¿saben qué me parece a mí de la propuesta del presidente? Es que el enfoque está mal, está equivocado. O sea, me parece a mí que una reforma electoral positiva, su objetivo debería de ser empoderar al ciudadano, pues, empoderar al ciudadano frente a sus gobernantes. ¿Cómo tiene una mejor representación? ¿Cómo elige mejor a sus gobernantes? ¿Cómo tiene un mejor esquema de rendición de cuentas? Cosas que empoderen al ciudadano frente al gobernante. Y yo veo esta propuesta y lo que veo es que quiere empoderar al gobernante frente a su ciudadano, alejándolo, ¿no? Por ejemplo, con el mecanismo de nombramiento nuevo del Congreso, o bien quiere empoderar al gobernante frente al árbitro electoral, ¿no? Y pues eso pues es peligrosísimo y es muy dañino para el país. O sea, se me hace que está mal enfocada la reforma. Pues. No, y yo te agregaría un punto, ¿eh? Se plantea en los objetivos, según leo en la exposición de motivos, la austeridad como principio. Ya es hora de que reconozcamos que, uno, hacer política cuesta. Dos, organizar elecciones cuesta. Tres, tener una credencial para votar con fotografía gratuita para todos los mexicanos que sirve como nuestra identidad, se lleva el 30% del presupuesto del INE y eso cuesta. Claro. Ni modo, hay que invertir en la democracia y no es deshonroso que invertir en la democracia cueste, que podemos hacerlo más racionalmente, totalmente de acuerdo, pero que esa sea la motivación para desaparecer órganos electorales, para recortar a las instituciones, quitarle atribuciones y demás, es en lo que no estoy de acuerdo. Ahí es en donde coincido contigo. La orientación de la reforma no es la correcta. No sé. Fíjate que tan él quiere, o sea, yo les decía mucho, a ver, vamos a suponer que son como 10 puntos, déjame, no los voy a anunciar todos, pero de memoria. Va por el INE con la autonomía, ¿no? Quiere eliminar OPLES, va por el nuevo nombramiento de tribunales, quiere eliminar los tribunales locales, va por quitar el financiamiento en gasto ordinario, va por nueva regla de financiamiento en campaña, va por el tema de medios de comunicación, va por el tema de libertad de los gobernantes en participar, digamos, expresarse, va por, bueno, en fin, por ahí va más o menos, ¿no? Nada más déjame sumar dos puntitos. Va por el electoral y va por el servicio profesional electoral. Ya, ok, sale. Yo digo, la verdad, así de radical decir esto ni siquiera te lo voy a debatir, es el mecanismo de nombramiento del INE, ¿no? Y el tema de la integración del Congreso y el tema del padrón. O sea, me parece que ahí están las manzanotas, ¿no? En todo lo demás, no me gusta como él lo plantea, pero que yo acepte que pudiéramos debatir el financiamiento, pues yo creo que sí. Que yo acepte que pudiéramos debatir nuevas reglas de participación, yo creo que sí. Por ejemplo, a ver, o sea, en este tema, déjame ponerte un par de temas y contestar una pregunta que sea Paulina. Primero, por ejemplo, a mí no me gusta esta ley mordaza que nos hemos ido poniendo y que a veces las interpretaciones del tribunal han ido más allá de la ley. Yo soy autor de una de las iniciativas de ley secundaria de revocación de mandato que al final se aprobaron. O sea, fue la mía, estaba la de Monreal, estaba la de Claudia Ruiz, si no me equivoco, y de esas tres sale el dictamen, ¿no? De la ley secundaria y estuve en la mesa de negociación de revocación. Nosotros nos habíamos imaginado, cuando estábamos debatiendo como legisladores, un proceso de revocación libre, abierto, de debate. Es más, planteamos que los spots, y el INE también lo había planteado, los lineamientos del INE decían que los spots de los partidos podían servir para marcar postura. Y luego el INE y el tribunal dijeron, no quiero que puedas debatir, no puedes hablar. Pues es ridículo que no puedas hablar, pues. O sea, en democracias avanzadas no existen esas prohibiciones. El presidente en Estados Unidos, en campaña, está en funciones, por Dios. Y lo que cuidas es que no tenga uso de recurso público, pero hay libertad de debate. O sea, me parece que esta mordaza que traemos de nadie hable, no expreses que quieres ser candidato, pues ni que fueran menores de edad los ciudadanos. O sea, sí siento que la democracia debería avanzar a mayor libertad. A mí me hubiera encantado, mira, que el presidente personalmente hubiera ido a un debate organizado por el INE. Yo me hubiera ofrecido
para debatir con él y decirle en su cara por qué tiene quebrado el país en economía, por qué tiene fracasado en seguridad, en fin, o sea, pero si nos da miedo debatir, pues yo no sé cuándo les vamos a ganar. Pues, ¿no? Oye, haces honor con tus propuestas a un principio democrático fundamental, ensanchar las libertades, incluso la Claro, libertad de hombre. expresión. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Y Las cómo leyes pueden ahorita, participar? Porque decía Paulina ahorita, oye, ¿y cómo le hacemos, no? Para presionar aquí a los legisladores, yo les diría, Pau, y a todos los que me están escuchando, ayúdenos a levantar el costo para el que se quiere portar mal, déjenme ponerlo así. Miren, a veces en el legislativo pasan reformas dañinas, porque los que votan saben que se van a perder en el anonimato de la generalización del Congreso. Es que qué bárbaro los diputados. No, no son qué bárbaro los diputados. Es Pedro López, diputado de tal distrito, de tal lugar, que votó indebidamente. Y qué bueno tal que votó bien. En el momento que el legislador empiece a sentir que le cuesta personalmente, no estoy hablando de que se los agredan, ¿no? Estoy hablando políticamente, que hay un repudio ciudadano individualizado a quien haga mal su trabajo y traiciona al país, en ese momento van a ver que la van a pensar dos veces. Pero ahorita es bien fácil. Ay, total, hombre, se le olvida a todo el mundo. No, hay que escribirle a tu diputado, mandarle el tweet, presionarlo, participar, en fin, para evitar que se doblen. Eso es lo que yo les ruego, les pido que podamos hacer en común. me parece que coincidimos mucho más de lo que yo creía, mi querido Damián. No, bueno, pues claro que sí. Subirle el costo a quien vote en X dirección, ¿sí? Pero desde antes, ¿eh? Sí, claro. Te estoy observando. Sé que hay estas propuestas, no voy con ellas, votas con ella y no volveré a partir. Además, ustedes ahora, diputados y senadores, se pueden reelegir. No volvería a votar por alguien que busca volver a ocupar un puesto cuando votó de esta manera en una reforma que me interesaba. Yo creo que tienes toda la razón y creo que ahí hay puntos importantes. Yo nada más insistiría en un punto, Damián. Cuando yo hice los 4 puntos al principio de la reunión de hoy, dije, por un lado está la representación de los ciudadanos, el cambio de los congresos. Segundo, está las autoridades electorales, están los procedimientos electorales. Y cada uno de estos temas, el sistema de partidos, cada uno de estos temas tiene diferente peso y diferente importancia. Distingámoslos. Tienes toda la razón. No se trata de votar per se contra todo. Se trata de focalizar claramente lo que no queremos que cambie y lo que podríamos cambiar en una dirección correcta. Y entonces podemos dialogar. Me preocupa el tiempo, ¿eh? Me preocupa el tiempo. No se preocupe, no, la verdad es que no tenemos tiempo. No el tiempo de nuestra reunión ahorita. El tiempo país. Para legislar y reflexionar sobre esto. Oye, no, sí quisiera hacer, perdón, un acotamiento, porque son algunos de los comentarios que nos verten aquí. Si algo puedo sentir muy bonito de webinar, que muchos no quieren que termine, o sea, de verdad, es porque en menos de 5 minutos entre ustedes dos y algunas propuestas crearon una reforma integral con mejores propuestas hacia la democracia y la libertad de lo que manda definitivamente el Ejecutivo. Y mucho de lo que comentan aquí justo es eso, lo que comenta el maestro, el tiempo. Porque justo, y no olvidemos que no nada más es al 24, de modificarse esto afecta a la elección del 23 en el Estado de México y en Coahuila, entendiendo la importancia que tiene la elección en el Estado de México en el 2023 en repercusión hacia el 24, que históricamente siempre ha tenido algo que decir el Estado de México por el tamaño, ¿no? Entonces, muchas de las dudas que aquí se han ido comentando y que quisiera sumar, las propuestas que aquí ahorita se fueron diciendo son totalmente contrarias a lo que propone el Ejecutivo, porque aquí hablan de imparcialidad, de autonomía, de rendición de cuentas, de participación, de darle más poder al ciudadano, de que realmente se vuelvan los legisladores y los gobernantes quienes, o sea, representantes reales y no títeres del Ejecutivo o de quien esté en el poder, ¿no? Independientemente de quien tengamos hoy o a quien tengamos en el futuro. Pero el timing con el que, y ahí quiero regresarme,
entendiendo que a lo mejor ahorita nos podamos poner a analizar y a discutir en los congresos que sí, que no. Algunas de las preguntas es, ¿no abre la puerta o no la abrimos como un poquito la alcantarilla para dejar que atentado contra la libertad que quiera hacer el Ejecutivo al manipular perfectamente y poner a su antojo y capricho las elecciones del 23 y el 24, no se abre tantito la puerta justo en este momento? ¿Da tiempo real para, o seguimos con, o mejor continuar con un no rotundo y continuar con esta carrera de resistencia para después del 24, ¿no? Entendemos, por ejemplo, algo que decían, perdón, y rapidísimo cierro, y que hay algunas dudas también ahí, con el tema de las urnas electrónicas. Por supuesto que queremos ir hacia la innovación, hacia el futuro, pero está la duda de si quien maneja las urnas, ¿no? Y ya tenemos ejemplos en otros países de esta parte de fraudes, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿cómo podemos manejar a nuestro favor el tiempo? A ver, las reformas constitucionales normalmente pues, son los conceptos, ¿no? Los conceptos, digamos, macros, ¿no? Y pudieras en transitorios dejar bien candadeado para que no te metan goles en las leyes. Yo creo que con voluntad política en un día arreglas estos temas porque están sobredebatidos por años. El problema es que no lo hay. A mí, ¿qué me parece? Lo que me parece peligroso es la indefinición particularmente de una parte de la oposición de no cerrarle radicalmente la puerta a estas propuestas que claramente le hacen daño al país. Entonces yo creo que eso es lo que hay que estar claros. Entonces yo reitero, le he dicho 100,000 veces, hagas lo que hagas, presidente, amenaces a quien amenaces, no te vamos a dar ni un solo voto para minar la autonomía e independencia del INE. Está claro, si quieres seguir platicando, ya sin eso en la mesa, con mucho gusto. Hablamos de los otros temas que no tienen ese riesgo. No, es que yo insisto en esto, no tenemos nada que hablar. Ahí sí yo me paro de la mesa. Así tal cual. Entonces no veo el riesgo. ¿Qué me preocupa? Que le encuentren la manera de dar la vuelta y que digan, bueno, mira, no vamos a aprobarte tu mecanismo de nombramiento, pero sí te vamos a aprobar que corras a todos los consejeros actuales para volverlos a nombrar y nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. Híjole, ¿no? Sí te vamos a aprobar la desaparición de los soples, esto y demás, en fin, y que empiecen con temas delicados. Yo en eso no estaría de acuerdo para nada, pero yo creo que pues tenemos la capacidad de sentarnos y decir esto sí, esto no. No quiero, como evidentemente no va a querer, bueno, pues entonces no están las condiciones ahorita para aprobar nada. O sea, yo sí quiero ser bien claro. Nada de lo que yo dije, nada estoy dispuesto a una negociación que implique otorgarles la autonomía e independencia del INE a cambio de ninguno ni de todos los temas que acabo de mencionar. Pero entonces, Damián, de que no exista esto. Entonces, Damián, estamos de acuerdo en que si no hay consenso sí, en claro, los que se requieren, ¿sí? Y si no, los cambios no irán. No, claro. Aun cuando... Lo que me preocupa es, yo a veces les digo a algunos de los partidos que están ahí, particularmente diputados, oigan, ¿para qué le dan vueltas tanto? ¿Para qué tanto brinco estando solo tan parejo? Esto ¿sí? No, esto no. ¿Qué dices, gobierno? Si no va eso, no. Pues ya no va, güey. Ya no va. Hazle como quieras, haz el berrinche que quieras, pues no te lo vamos a aprobar. Ya, punto. Lo cual, en tu mensaje que yo compro, debemos reconocer que si no se llegan a los consensos, hoy no habrá cambios, pero sí hay mucho que perfeccionar. Sí hay mucho que cambiar. Y eso es lo que habría que construir una nueva plataforma de reforma que sí avance en la dirección. Algunos puntos de los que tú mencionas, otros que podríamos sumar, muchísimas cosas que podríamos sumar para una verdadera democracia, incluso más austera, pero con principios de consenso. Pero con principios de consenso por parte de todos los actores políticos. Ahora, para quien nos está ahorita que nos están compartiendo, no crean que va a ser como otras reformas, que en automático si pasa en Cámara de Diputados, pasa en el Senado. Yo noto, nadie está asumiendo, te entrego la negociación, güey. Si tú dices que sí, ya acá me tengo que allanar. No, para nada. Llegará y funcionará la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, como ya pasó, en la Guardia Nacional Militar, en 2019, no lo que acaba de pasar ahorita, el PRI se dobló en la Cámara de Diputados y le dieron la autorización al presidente de Morena por 2/3 partes
Olvídense del transitorio esto es cosa de niños. Le dieron la autorización de que toda la guardia fuera militar 100%. Y en el Senado, de hecho ahí es donde nace el bloque de contención, nos sumamos los senadores y senadoras de todos los partidos de oposición, incluyendo al PRI, que se había doblado en la Cámara de Diputados, y cerramos filas y compusimos la reforma. Y la sacamos civil. Luego el presidente hizo lo que quiso, ¿no? Y debería la Corte echar para abajo lo que está haciendo. Pero lo que quiero decir es, yo sí preveo que eso pueda pasar en esta, ¿eh? Si por algo, yo espero que no pase de la Cámara de Diputados, pero si por algún motivo llegan a un consenso y luego les ganan las ganas de, es que no quiero que quede mal mi aliado y entonces le lavo la cara y yo también voto y esas cosas, pues allá ellos, porque en la Cámara de Senadores vamos a revisar punto por punto y garantizar que no haya ni un pelo de daño a la autonomía e independencia de el INE y a nuestra democracia. Yo confío en la bancada del PAN, los veo firmes, mandando el mensaje correcto. No meto las manos al fuego por otras, pero si se llegan a doblar, ahí vamos a estar para hacer el trabajo de revisión. Pues, no podríamos estar más de acuerdo. Fíjate que estamos combinando, Paulina, en esta sesión dos elementos interesantes. La importancia de tener mucho cuidado en la parte técnica de las reformas que se propongan y la negociación política que no va a estar dispuesta a hacer cosas en contra de las autoridades electorales. Y creo que es justamente lo que necesitamos comunicar muy ampliamente. La reforma no es nada más los votos en la Cámara, sino también tiene un contenido técnico. Pero el contenido técnico, sin apoyo de los legisladores, tampoco tiene sentido. Entonces, creo que es una buena sinergia lo que tenemos que construir. Y lo que hemos platicado, Damián y yo, el día de hoy, es si es necesario hacer cambios, no como se están proponiendo, hay que construir algo nuevo. Y yo con eso puedo vivir y pongo mis oficios dispuestos a poner mi experiencia para decir muchas cosas que no se han mencionado y que yo sé que es necesario cambiar en el INE. ¿No? Y yo creo que sería muy importante también más adelante ir, dependiendo cómo va esta gran batalla, ir construyendo eso también desde la sociedad civil. De hecho, aquí quisiera varias dudas que el senador contestó, justo la duda política, ¿no? Que si va a volver a salir el primor o qué va a suceder. Creo que con el tema de cómo se dan la votación en la Cámara y en el Senado se especifica muy bien en la respuesta a esta duda. Y, por ejemplo, también hay dudas. El domingo 3 está esta megamarcha que se está convocando, que creo que es la efervescencia de los ciudadanos, de sociedad civil, de las personas de querer defender al INE. Pero si hay una pregunta real, creo que lo contestaste muy bien también en el sentido de que evidenciemos a quienes no están haciendo el trabajo para los que fueron votados. Pero la duda es si realmente, si sirve esta marcha para generar presión ante los legisladores, sí, porque pueden, para muchos ciudadanos se vuelve desgastante. El presidente ha hecho que casi queramos marchar todos los días en contra de él, pero bueno, para el día a día de los ciudadanos es algo complicado, o si no tendrá repercusión alguna. Y también una pregunta directa al senador, y yo le añadiría al consejero. Evidentemente esta reforma va totalmente contrario a lo que buscamos los ciudadanos, pero el INE tiene defectos, muchísimas áreas de mejora. Y pregunta Roxana si presentaría usted una iniciativa que realmente genere cambios por y para el bienestar de nuestro país, ¿no? Ser así, obviamente, comentan, cuenta con apoyo. Y aquí iría con una pregunta para ambos. Sería importante comenzar a ver el análisis desde sociedad civil, haciendo mesas, foros, etcétera, para integrar una reforma y que se presente en las cámaras una reforma verdaderamente integral como la que han mencionado aquí. A ver, de la marcha. A mí me gusta mucho la idea, creo que va a ser un éxito. No me gusta, lo voy a decir, que los partidos hayan decidido participar como partidos. Sí que, digamos, los ciudadanos que integran, pues adelante que vayan, pero yo creo que particularmente quienes tenemos, especialmente las dirigencias, y yo ya estuve ahí en ese cargo y siempre mi decisión fue, hay que respetar los espacios que son de movimientos ciudadanos, pues tiene más potencia un movimiento que es genuinamente ciudadano que un movimiento que se vea que está, digamos,
participando partidos políticos. Entonces yo no veo la necesidad de que sean actores principales y participen. Me parece un error y me parece que nos estamos poniendo de pechito para que el presidente descalifique un movimiento que me parece que va a ser sumamente positivo. Ojalá y recapacitar, esa es mi opinión. Yo personalmente no voy a asistir por eso. Voy a respaldar la marcha con mis actos, con mi voto, ¿no? En contra de esta reforma, defendiendo al INE. Le deseo el mayor de los éxitos y ojalá todos vayan, pero en lo personal entiendo que, pues que soy un actor político nacional, que fui dirigente, que soy senador, que estoy ahí guerreando, ¿no? Pues yo digo, oye, espérate, déjale el espacio, ¿no? No tienes que ganar todas, pues, los focos de atención. Esa es mi forma de ser. No veo mal que vaya alguien que tenga un cargo. Yo creo que esta parte de anuncian los partidos que van a participar, yo dije, híjole, o sea, ya me veo marchando con Alito, ahora resulta, pues, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? O demás, pues, en fin, para no individualizar, no sé. Pero bueno, sí, ojalá y participen, yo sí creo que funcionan, me imagino que va a ser algo impresionante, muy bonito, y sí tiene impacto. En el otro tema que decías, oye, si presentamos mira, yo ya de hecho soy autor de varias iniciativas de estas ideas que he presentado, y tengo una lista que integra todo, que estoy por presentar, así como, a ver, me parece que eso no, esto es lo que creo que debería de ser, ¿no? Y lo haré, pero ojalá y presentar a la sociedad civil, expertos aquí como Arturo y demás, y también ciudadanos, comunes y corrientes que no tengan un cargo, ideas concretas de reformas electorales. Esa es mi opinión. Si me permites, Paulina, a ver, sobre la marcha, realmente me gusta mucho la postura de Damián. Sí. Porque esta tenía que ser una protesta o una movilización ciudadana. Sí. No se trata de una marcha para apoyar a un partido o para ir en contra de un partido. Se trata de una marcha para defender la democracia y para cuidar a nuestras instituciones. Si los partidos se meten, se podría leer que los que vamos a ir a marchar estamos apoyando a esos partidos. Ese no es el caso. Se trata de apoyar una movilización que quiere resguardar la integridad de las autoridades electorales, que no se les lastime, independientemente del partido que lo propongan. Cualquier partido que hiciera una propuesta en contra de las instituciones merecería una marcha ciudadana. Sí, y eso es lo que yo creo que con su ejemplo Damián nos está diciendo. Damián no va porque el Partido Acción Nacional no tiene que ser artífice de una protesta en donde los ciudadanos se van a expresar. Y eso me parece a mí que es muy valioso. Yo lo respeto mucho y me parece muy importante. Yo sí iré. Yo no soy funcionario público, no soy autoridad electoral, soy un profesor del Tecnológico de Monterrey y tengo un punto de vista sobre lo que no me gusta de una reforma y quiero cuidar a la institución en la que trabajé casi por 20 años. Luego, en el segundo tema, creo que también otra vez tiene mucha razón. Sí es importante construir, como se construyeron reformas anteriores, una serie de propuestas que vayan generando consenso, que sumen dentro de los partidos puntos de vista, que incorporen a la sociedad civil y que encuentren soluciones a problemas reales que hay en el proceso electoral, en los procesos electorales y en las autoridades electorales. Sí. A ver, hay muchas decisiones que se han tomado en los últimos años y que han surgido, por ejemplo, del Tribunal Electoral. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Las acciones afirmativas que nos permiten hoy tener en la Cámara de Diputados 30 y tantos indígenas, 4 personas de la diversidad sexual, 6 personas de afromexicanos, etcétera. ¿Sí? Bueno, qué bueno que eso se logró así, pero hay que ponerlo en la ley y hay que meter orden y hay que respetar la libertad de los partidos políticos para tomar decisiones. Hay que construir un acuerdo entre todos para que una idea que puede ser muy positiva se traduzca en una normatividad adecuada. Y entonces vamos para adelante todos juntos. Y eso viene de la sociedad civil por un lado y de los partidos por otro lado. Yo creo que eso es
esa es la sabia decisión. Por eso yo decía, una propuesta que sale de una persona, de entrada me genera un problema. Si la propuesta saliera de varios grupos y todos y llega al Congreso y ahí la debatimos, perfecto. Y eso es lo que hay que construir. Y sí, la sociedad civil tiene una grandiosa responsabilidad. Fíjate que esta marcha se está dando el 13 de noviembre. La propuesta presidencial surgió el 28 de abril. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Sí? Entonces, es en donde tenemos que aprender a que nos debemos movilizar y poner nuestras propuestas para poder realmente transformar el país y no llegar al cuarto para las 12 para hacer una respuesta, una propuesta que podría resultar un parche y que no resolvería problemas y que podría agraviar a las instituciones. Y ese es el tipo de actitud que tenemos que aprender a manejar como ciudadanos en una necesidad de cambiar para mejor nuestra democracia. Coincidiendo totalmente que creo que no nada más los partidos políticos, sino como sociedad civil, como ciudadanos, a veces vamos reaccionando de las propuestas del Ejecutivo en lugar de adelantarnos, ¿no? Creo que hacia algo sabemos es que el Ejecutivo es, y quienes lo acompañan en lo legislativo y en diferentes gobiernos estatales y municipales, si algo los caracteriza es el cinismo de quererle ver la cara a los ciudadanos y cambiar las narrativas vendiendo esta parte de el pueblo sabio, de la austeridad, cuando sabemos que sus políticas públicas y propuestas, si algo han hecho, es malgastar y tener una total opacidad en el gobierno federal y en sus diferentes municipios y estados que gobiernan, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas dudas, inclusive de lo que comentábamos de la urna electrónica, que ya lo comentó bien el maestro en cuanto si quien lo maneja esas urnas, pues evidentemente hay duda en el fraude. ¿Alguna conclusión a la que quisieran llegar? Sobre todo, insisto mucho en los tiempos que vienen, porque aquí podemos llegar a muchas conclusiones del deber ser o de lo que debería suceder, y la realidad es que cuando nos enfrentamos a lo que ya a través de estos años ha hecho el Ejecutivo, pues siempre queda la duda, el qué sigue, cómo se tiene hasta el 15 de noviembre, si esto no pasa, ¿qué podría seguir? Insistíamos en el que el siguiente año viene la votación a los consejeros del INE de no pasar esto, ¿cómo se va a poder coadyuvar en un futuro esta carrera de resistencia en defensa de la democracia y la libertad? ¿Quién? Yo te diría lo siguiente, Paulina, si me permiten. Como conclusión, en mi opinión, es en cualquier momento una reforma electoral debe estar enfocada a fortalecer al ciudadano frente al gobernante, no al gobernante frente al ciudadano, ni frente al árbitro electoral. Esa es como mi lógica. ¿En qué momento? Cuando se pueda. Cada vez que tengas la oportunidad de fortalecer al ciudadano frente al gobernante, mejores esquemas de rendición de cuenta, yo las tomara. Dicho eso, quiero ser muy claro. Sí estamos bajo ataque, sí hay un intento de dominio del árbitro electoral, sí hay un intento de lastimar a nuestra democracia, que no es solamente por la vía legislativa. La vía legislativa es solo una ruta, pero el presidente todos los días trata de minar la credibilidad del INE, que afortunadamente no ha tenido éxito porque sigue estando bastante bien calificado, pero está mediáticamente atacando. Otra manera es el presupuesto, 4,000 millones de pesos más de recorte que, o sea, está bien si algo tiene lógica, pero si no tiene una explicación más que una fobia y un pleito con un órgano, pues por supuesto que es rechazable. Entonces, yo qué diría ahorita, atentos, todos los ojos sobre el Congreso y evitar acomodar el lugar que se apruebe esta reforma dañina que ponga en riesgo la autonomía e independencia del INE en este momento, pues, ¿no? Muy bien. Si se puede, desechar eso y sacar adelante una reforma positiva, pues, ¿no? Para el país. Yo eso te diría que es lo que tenemos en puerta en el futuro inmediato. Y tercero, ya como reflexión un poquito más amplia, yo les diría, creo que tenemos que ser más inteligentes de lo que hemos sido al día de hoy, más audaces como oposición y entender que es real la molestia de los ciudadanos, o sea, que hay un sentir
de que ha habido un trato injusto para un sector mayoritario de este país y que no hemos estado a la altura de esa circunstancia. Yo creo que no hay que defender ultranza el pasado, del pasado hay que tomar lo bueno y lo malo hay que aceptarlo y corregirlo y hacer un planteamiento de cara al futuro. Es lo que yo diría, que genere esperanza de cambio, un poquito que parta de decirle al ciudadano, te entendí en el 2018, o sea, entendí tu cansancio, tu hartazgo, entendí que querías un cambio, que querías algo mejor, pero esto que ganó no solo no fue mejor, sino fue peor y te engañaron y te fracasó. Tan es así que estamos peor en inseguridad, estamos peor en economía, estamos peor en salud, en fin. Te propongo un planteamiento aprendiendo lo bien que se hizo en el pasado, aprendiendo lo mal, te propongo un planteamiento que lleve a México a ese lugar que debemos estar. Yo creo que por ahí va y perderle el miedo a perder el control. Luego los partidos hoy, yo a veces volteo y veo, y lo digo viendo, dicen que es bien fácil decir a toro pasado, pues o sea, uno aprende las experiencias de lo que te salió bien, de lo que te salió mal, ¿verdad? O sea, evidentemente, pero yo hoy a veces volteo y digo, híjole, parece que la oposición está administrando la victoria, güey. Haz de cuenta que fuéramos ganando, no sé, güey, 8-0, güey. Y yo veo el marcador y lo veo 8-0, pero en contra. Entonces digo, ya hay que sacudirnos, hombre, echarnos para adelante, mostrar nuestros perfiles, perderle el miedo a la competencia y buscar los perfiles adecuados que puedan encabezar este proyecto. Yo es lo que les diría. Y tenemos mucho tiempo, ¿se puede? Claro que sí, hombre, es un mundo de tiempo el que tenemos por delante. Todo el 2023 yo lo agarrara, pues ya me verán, ya luego me invitarán para hablar de 2024, pero en 2023 yo lo agarrara y me lanzara por el país debatiendo los perfiles desde nuestra trinchera, sin romper la ley electoral, pero mostrando nuestras ideas, debatiendo el México que puede ser y ya al final ver quién es la persona adecuada que pueda encabezar el proyecto. Yo hoy los veo muy preocupados por definirlo desde ahorita y yo digo, ¿y cómo para qué? ¿Cómo para qué? Necesitamos primero debatir las ideas, el proyecto, el México que queremos construir. Y en ese trayecto saldrá quién es él o la persona adecuada para encabezar este proyecto de cambio para el país. Esa es mi opinión, estimada Pau, y perdón que me haya metido también al otro tema, pero creo que era importante. Todo, este es un espacio libre, justamente. A ver, Paulina, déjame responder un poco una de las preguntas que hiciste, porque en términos de la perspectiva creo que Damián y yo estamos de acuerdo en lo que hay que atender. Pero en la agenda, cuando decimos hay que estar atentos como sociedad civil a las cosas que pasan, para las autoridades electorales, para el sistema electoral, hay 4 momentos importantes. El primero es estar atentos a ver por dónde se orienta qué tipo de reforma o qué reforma no procede o qué cosas sí pasan. Y eso es algo que tenemos que estar atentos, precisamente por lo que decíamos hace rato, para poder señalar al que pueda votar algo que no nos guste y para poder aplaudir y otorgar nuestro voto a quien vote a favor de algo que sí sea conveniente. Entonces creo que hay que estar atentos en primer lugar. La reforma electoral es un primer tema. Un segundo tema, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. A ver, no es fácil, créanmelo, estar ahí de repente que te digan 4,500 millones de pesos menos. Cuando hiciste un presupuesto que tenía ciertas características, bla, 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 bla. No es así de sencillo. Hay responsabilidades institucionales. El 23 implica 2 elecciones locales, pero también 4 meses de proceso electoral presidencial. Sí, además de los gastos que por ley en muchos casos se tienen que realizar por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay que estar atento al presupuesto. Hoy, la Cámara de Diputados, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si quiere hacer un recorte, lo va a tener que explicar y explicar con claridad. Bueno, estemos atentos a ese procedimiento. Número 2. Número 3, el inicio de los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila. Empiezan en enero, están en la agenda, empiezan en enero, y eso significa precampañas, nombramientos de candidatos por parte de los partidos políticos, organización en los 2 estados, participación del INE, participación del OPLE en el Estado de México y del OPLE en Coahuila, y una batalla y una campaña electoral que también hay que cuidar.
también tiene que ser un proceso limpio, transparente y democrático. No por ser elecciones para gobernador, no las debemos dejar a un lado, aunque no vivamos en esas entidades. Hay que estar atentos a eso. Y 4, de manera importante, que nos toca en abril del próximo año, ¿cómo se va a recomponer el Consejo General del INE? ¿Quién va a ser el nuevo presidente del Instituto Nacional, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral? ¿Quién va a sustituir a Ciro Murayama, a Adriana Favela, a José Roberto Ruiz Aldaña y desde luego a Lorenzo Córdoba? Son 4 posiciones de 11, 4 votos de 11. Son muy importantes porque si no se mantiene una racionalidad en los nombramientos y se carga la balanza hacia un lado o hacia otro, independientemente de reformas electorales, ya el INE perdió. Y eso es lo que tenemos que también observar. Se va a formar, debiera formarse, de acuerdo con la ley actual, un comité de selección de candidatos. Se tendrán que inscribir quienes quieran ser consejeros. Habrá que conformar quintetas y la Cámara de Diputados tendrá que resolver. Estemos atentos. Sí. Ahí sí, como bien dice Damián, se necesitan 2/3 partes de los votos para nombrar a los consejeros electorales. Vamos a ver quién da los votos a favor de quién. Morena solito no los tiene. Y eso es una ventaja que tenemos que considerar en términos de la equidad. No porque no llegue gente que pueda hablar con Morena. Debe haber gente que hable con todos los partidos políticos, sin duda alguna. Pero no puede haber monopolios ni agandalle de puestos nada más porque se tienen los votos en la Cámara de Diputados. Y eso es un poco los 4 temas que tenemos que tener presentes si queremos participar como sociedad civil en la atención de lo que le puede pasar a nuestra democracia en cada uno de estos puntos. Muchísimas gracias, maestro. Pues en definitivo, creo que es un tema que dará todavía mucho y espero que podamos seguir exprimiendo sobre todo de toda esta información, porque, por ejemplo, a mí me encantaría que más adelante pudiéramos tener a lo mejor otro panel de conformación y de estas ideas que comentaron de una verdadera reforma electoral que empodere a los ciudadanos, que sea de rendición de cuentas, que genere esta imparcialidad. Y esa libertad del ciudadano de saber que quien está eligiendo realmente está velando por los intereses de la ciudadanía y no intereses solamente partidistas personales o de una sola persona como lo que hoy está sucediendo en este país, ¿no? Entonces, antes de irnos quisiera decirles, por favor, espero que nos puedan tomar en un futuro, espero no muy lejano, el ahora construir justo esta parte, porque lo decía muy bien el senador, muchas veces nada más nos quedamos desde la oposición diciendo el no, pero no decimos la propuesta del cómo sí y que además convenzamos también a los ciudadanos. Creo que una de las tareas que nos queda como sociedad civil, bien los dos lo dijeron, es estar atentos y levantar el costo hacia nuestros representantes de lo que significa estar levantando la mano en cada una de esas sesiones, no nada más como una reforma electoral, sino en cada una de ellas, el valor que tiene levantar la mano a favor o en contra, en beneficio, en repercusión de millones que viven hoy en México y sobre todo las futuras generaciones. Quisiera nada más algún lugar en donde los que hoy nos ven y además que en los siguientes días se estará difundiendo, estará disponible este panel, algún lugar en redes sociales que los ciudadanos y quienes nos escuchan puedan acercarse con dudas, con propuestas y poder hacer digamos, intercambio, justo incremento de libertad de expresión mucho más fuerte con ustedes. Si nos pudieran... No tengo la menor duda de que encontrar a Damián es muy fácil en redes sociales y en sus toda la capacidad que tiene para poder comunicar. Yo estoy en Twitter, @ArturoSánchezG, ahí recibiré todos los comentarios y me dará mucho gusto que lean mis opiniones y desde luego contestar sus preguntas. Igual, @Damián Cepeda y Damián Cepeda Vidales en Facebook y ahí en todo, Instagram, TikTok, cuánta cosa.
de donde sea para poder estar en contacto con los ciudadanos y creo que ese es un gran ejemplo. Pues de verdad agradecerles mucho el que hoy nos hayan acompañado, de verdad creo que nos han ampliado mucho lo que ya medio todo el mundo escuchábamos a través de los medios de comunicación, que luego se vuelve un poco parcial y creo que hoy nos toca esta gran batalla, sobre todo no nada más, insisto, levantar costos, pero también apoyar a quienes están desde lo legislativo, desde la academia, desde cualquier trinchera, trabajando por nuestra democracia y nuestra libertad. También, como lo comentó Alice, recordarle a quienes nos están escuchando hoy que está el concurso de ensayo. Los mejores 5 artículos se publicarán en el blog de Patria Unida y se les dará difusión en redes sociales. Participen en las redes sociales, están las bases. No olviden que ahora sí que entre más participemos en este tipo de espacios, mayor organización, mayor articulación podemos hacer entre quienes queremos un mejor México y un México valiente para el futuro. Por parte de Patria Unida y de quienes hemos estado al pendiente de todos esos temas, les agradecemos el que hoy nos hayan acompañado a tanto a nuestros panelistas como a quienes nos acompañaron como oyentes y esperamos podernos seguir encontrando en el futuro. Mucho éxito en esta lucha. Cuentan con todos nosotros y que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, senador y maestro. Gracias. Saludos a todos. Damián, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Gracias, Alice. Gracias, Paulina. Saludos a todos. Saludos, Arturo.